Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Pensamiento Ambiental con la profe Jenny Pérez. Hoy vamos a tratar el tema de los ecosistemas y niveles tróficos. Los invito a que observen de qué se trata. En primer lugar, vamos a mirar este ecosistema que tenemos acá. Como podemos observar, cuenta con varios elementos dentro de él. Elementos que interactúan y que entre todos forman lo que llamamos un ecosistema. Entonces, podemos enumerar qué vemos. Tenemos animales, tenemos plantas, tenemos algunas algas, agua, el sol, el aire, la tierra. Entonces, todos estos elementos forman parte de este ecosistema. Pero, ¿qué es un ecosistema? El ecosistema es un lugar donde interactúan elementos biológicos, es decir, elementos que tienen vida, con elementos inertes, como los que nombrábamos ahorita, como el agua, la tierra, el aire y la luz del sol. Eso es un ecosistema. Para que lo entendamos mejor, entonces tenemos esta otra imagen. Entonces tenemos un ecosistema, el que ya estábamos viendo antes. Si nosotros queremos separar el ecosistema en los elementos que lo componen, tenemos dos tipos de elementos. Los primeros elementos son los bióticos, los factores bióticos, es decir, todos los que tienen vida. Las plantas, los animales, algunos protistos, algunas bacterias, todo lo que tiene vida. Eso es los factores bióticos. También conocidos como biocenosis. ¿Listo? Y tenemos por otro lado los factores abióticos, es decir, todos estos elementos inertes que no tienen vida, pero que hacen posible la vida. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, un pez y no tengo agua, pues obviamente no puede vivir el pez, ¿verdad? Entonces, estos factores abióticos son indispensables para que la vida de estos factores bióticos pueda darse efectivamente. Entonces, estos factores abióticos son llamados biotopos. Entonces, retomemos. Tenemos el biotopo, que son los factores abióticos o sin vida, y tenemos la biocenosis, que son los factores bióticos o los que tienen vida. La biocenosis más el biotopo forman el ecosistema. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos ya un paisaje como tal, un ecosistema, donde vemos diferentes factores. Hay factores bióticos y abióticos. Entonces tenemos el ecosistema formado por la biocenosis más el biotopo. En este caso, la biocenosis, ¿cuál sería? Pues sería el conejito, este venado. Por acá tenemos un tigre, tenemos patos, tenemos un águila, tenemos todas las plantas que podemos observar. Esta sería la biocenosis. ¿Y cuál sería el biotopo? Pues sería el agua, el sol, el suelo y el aire que en ese momento está en ese lugar. Bueno, entonces, ¿qué es un ecosistema? Entonces, un ecosistema es la unión de dos componentes, la interacción de dos componentes, la biocenosis, o sea, los que tienen vida, con el biotopo, es decir, los que son inertes. Tenemos acá otro ejemplo muy claro. Entonces, si nosotros quisiéramos armar un ecosistema, pues tenemos que poner plantas y animales y otros seres vivos, ¿verdad? Que son la biocenosis, y tendríamos que ponerlos en un lugar que tiene que, pues, algo inerte, como qué, como el suelo, como la temperatura, la luz del sol, el agua y el viento, ¿cierto? Entonces, esta biocenosis más este biotopo, miren lo que nos forman, un bonito ecosistema. ¿Listo? Bueno, dentro de los ecosistemas también tenemos algunas interacciones entre todos sus seres vivos y sus objetos inertes y sus componentes inertes, o sea, el biotopo y la biocenosis. ¿Qué pasa con esto? Pues que ellos obtienen energía del sol, ¿cierto? Y esa energía se va transfiriendo a todos los seres que hacen parte del ecosistema. ¿De qué manera lo hacen? A través de la alimentación. Entonces, la primera parte sería la energía solar que llega a los productores. Los productores son las plantas. ¿Por qué se llaman productores? Porque son los únicos seres de la naturaleza capaces de fabricar su propio alimento, es decir, que ellos producen alimento. Y esa energía que ellos producen es tomada por los consumidores primarios, que son los animales herbívoros. Estos animales herbívoros, que son los consumidores primarios, son los que se comen a las plantas y obtienen energía de ellos. Entonces aquí podemos ver
como estas flechitas, por ejemplo, la amarilla significa energía solar, que solamente la aprovechan las plantas. La energía térmica, que es el calor, las plantas también liberan calor, los animales liberamos calor. La energía almacenada en enlaces químicos, es decir, la que fabrican las plantas. Entonces, esa energía química y los nutrimentos, es que es la flechita morada, los nutrimentos son todos estos elementos que nos hacen nutrirnos. Todos estos van girando por todas las partes de un ecosistema. Entonces, ¿cómo lo hacen? Las plantas obtienen energía de la luz solar, por eso se llaman productoras. Luego, para tomar esa energía vienen los consumidores primarios, que son los herbívoros que vemos a este lado. Luego, estos consumidores primarios sirven de alimento a los consumidores secundarios y ellos lo que hacen es también obtener energía y nutrientes de ellos. Y hay unos depredadores terciarios que son los que se comen a esos que se comieron a los anteriores, o sea que hay como 3 niveles ahí. Luego vienen otros seres que se llaman los detritófagos y saprófitos, que son los descomponedores, o sea, ellos los que se comen la materia muerta. Por eso acá las flechitas apuntan desde los productores. ¿Por qué? Porque si una planta se muere, igual se la van a comer ellos. Si se muere un consumidor primario, un herbívoro, pues también se lo van a comer ellos. O si se muere un consumidor secundario o terciario, también se lo comen ellos. O sea que ellos, los detritófagos y saprófitos, los que son descomponedores, ellos están presentes en todos los niveles, porque en cualquier momento puede morir alguno y ellos son los que los van a descomponer. ¿Qué hacen ellos? Descomponer en sus más pequeñas partes, es decir, liberar los nutrientes dentro del suelo. ¿Qué pasa con estos nutrientes? Los nutrientes pueden ser potasio, magnesio, azufre, calcio, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Todos estos nutrientes que están formando nuestros cuerpos, cuando nos morimos son liberados por ellos hacia el suelo. Y después de que los liberan en el suelo, pues son aprovechados por las plantas para que con la luz del sol puedan hacer alimento y vuelve a empezar otra vez el ciclo. Entonces, retomemos. Tenemos la energía solar, la energía desprendida por todos, que es de energía de calor. La energía solar es aprovechada por los productores. Los productores son consumidos por los consumidores primarios, que son los herbívoros. Los consumidores primarios son aprovechados por los consumidores secundarios y los consumidores secundarios son aprovechados por los consumidores terciarios. Y todos ellos son aprovechados por los descomponedores, que en cualquier momento, cuando se muera cualquiera de ellos son los que los van a descomponer y devolver a la tierra sus nutrientes. Bueno, ese sería el flujo de energía y materia. Así es como fluye la energía de los productores hacia los demás consumidores. ¿Listo? Ahora, es importante entender cómo hacen las plantas para generar su propio alimento. Y ellas lo hacen a través de un proceso que se llama la fotosíntesis. ¿Cómo es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el aprovechamiento de la energía del sol para ellas fabricar algo que se llaman azúcares y para también fabricar agua. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos lo que hacen es que a través de sus raíces absorben agua y sales minerales y nutrientes, y esto que ellas absorben se llama savia bruta, que es como si fuera, digamos, la sangre de la planta. Esa savia bruta es como la comida sin cocinar, ¿sí? La comida de la planta sin cocinar. ¿Para dónde se va esa savia bruta? Se va para las hojas, ¿sí? Y en las hojas, ¿qué pasa? Las hojas son como la cocina de la planta. En las hojas tenemos algo que se llaman los cloroplastos. Todas las células vegetales tienen algo que se llaman los cloroplastos. Y esos cloroplastos son los que permiten que se fabrique la comida de la planta. Entonces, ¿qué hace la planta? En sus hojas toma dióxido de carbono, que es ese gas que nosotros expulsamos al respirar, o el que expulsan los carros o la comida cuando la cocinamos o cuando quemamos algo. Ese gas que está en la atmósfera, que es dañino, lo consumen las plantas. Entonces toman el dióxido de carbono, toman el agua y las sales aquí en la savia bruta, la reúnen acá en las hojas y con la luz solar la calientan. Haga de cuenta que están prendiendo el fogón, lo hacen con la luz solar. Ahí se cocina ese alimento y ese alimento ya cocinadito se llama savia elaborada. Entonces ese alimento se va otra vez por toda la planta alimentándola, ¿vale?
Entonces, así es como se alimenta una planta, esa es la fotosíntesis, entonces para que lo entiendan. Por eso ellas son las únicas capaces de fabricar alimento, porque tienen cloroplastos en sus hojas. Bueno, entonces como ya entendimos que dentro de los ecosistemas la energía va pasando como de unos a otros, vamos a mirar algo que se llaman las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas son las mismas cadenas alimenticias. La palabra trófico significa alimenticio. Entonces, toda cadena alimenticia empieza con un productor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son los únicos que pueden fabricar su propio alimento. El productor le da alimento al consumidor primario, el consumidor primario le da alimento al secundario, el secundario al terciario y todos ellos le dan alimento a los descomponedores para que vuelvan a darle nutrientes a los productores. Esta es la cadena trófica, así es como funciona. Vamos a ver ejemplos. Entonces tenemos acá cadenas tróficas terrestres y cadenas tróficas acuáticas, porque a veces solo hablamos de las plantas y de todo lo que hay en la tierra, pero recordemos que en el agua también hay mucha vida. Entonces tenemos un productor, que en este caso es una flor, que es comida por una mariposa. Esta mariposa sería el consumidor primario. Luego, esta mariposa es comida por un sapo. El sapo sería el consumidor secundario. Y luego este sapo es comido por una serpiente. Esta serpiente sería el consumidor terciario. Bueno, acá tenemos en la parte acuática tenemos una alga. Esta alga es comida por una almeja. Esta almeja sería el consumidor primario. Esta almeja es consumida por un pez pequeño, que sería el consumidor secundario. Y este pez pequeño es comido por un pez más grande, que sería el consumidor terciario. Así funcionaría una cadena trófica, tanto en la tierra como en el agua. Y ahora tenemos algo que se llama la pirámide trófica, que es como el resumen de cómo funcionan y qué tantos seres vivos hay de cada uno de las partes de la cadena trófica. Entonces tenemos una pirámide, esto se hace en forma de pirámide. Entonces aquí podemos ver que la mayor cantidad de seres son descomponedores. En el planeta la mayor cantidad son descomponedores, por eso están en la base de la pirámide. ¿Sí ven que eso es más grande? En el segundo nivel tenemos los productores, que son los autótrofos, o sea, los que pueden hacer su propio alimento, es decir, las plantas y las algas. Entonces aquí tenemos los productores en el segundo piso de la pirámide, es decir, que los productores también son gran cantidad en la tierra. Luego tenemos a los consumidores primarios, es decir, los herbívoros, y ya van siendo un poquito menos. Si ven que cada una de las etapas van siendo como más poquitos, se va reduciendo el tamaño. Y luego tenemos los consumidores secundarios, los omnívoros y carnívoros, que son los que se comen a los herbívoros. Y por último, en la punta de la pirámide tenemos los consumidores terciarios, o sea, esos carnívoros que se comen a los otros carnívoros. Y son muy poquitos, son más poquitos todavía en la naturaleza. ¿Listo? Entonces así con ellos se pueden formar cadenas alimenticias, se pueden formar cadenas tróficas y se puede ver cómo la energía en los ecosistemas y los nutrientes pasan de un eslabón a otro dentro del ecosistema. Por último, recuerda que entender cómo funcionan nuestros ecosistemas nos ayuda a respetar su equilibrio y cuidarlos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.